Amen, amen. I'm gonna hit some scriptures here, and yes, I know you're quick with your fingertips to search up what I need to be searched up. But for Aleluya. the most part, I have everything ready to rumble. Claro que sí, tengo unas escrituras aquí listas. Yo sé que eres bueno ahí con el teclado, con los dedos, pero ya también yo estoy listo. So, guys, I want you to understand this tonight is not just for. It's not a 10-minute session. It's not a 10-minute class. Mis amigos, mis hermanos, quiero que entiendan que esta sesión no solamente es una sesión de 10 minutos. Brother Jacoby was right when he said, I've been doing this over about 15 years. It's been probably over 15 years now. El hermano Jacobi estaba en lo correcto cuando dijo que tengo más de 15 años en el ministerio de trayectoria. And one area of my walk that has been extremely anointed is outreach. Una de las áreas de mi vida en mi caminar en la fe que ha sido ungida es el alcance evangelístico. What the Lord has given me to share, it would be a disservice if I did not share it with you all tonight. Lo que Dios ha compartido conmigo, lo que me ha dado, sería una vergüenza si yo no lo comparto con ustedes en esta noche. I have traveled from throughout Texas and California. He viajado el estado de Texas a California, sharing what the Lord has given me on evangelism. compartiendo lo que Dios me ha dado con el evangelismo. What you will learn, Lo que vas a aprender, give an example. daré un ejemplo. An example of what I'm talking about is praying for somebody who was just diagnosed with a severe form of cancer. Un ejemplo que voy a dar es orando por alguien que ha sido diagnosticado con algo severo de cáncer, Not a believer. que no es creyente. This particular person, Esta persona en particular, I did not pray for him to get healed. yo no oré para que fuese sanado. I did not even have to curse that cancer. No tuve ni que expulsar ese cáncer. I prayed that the presence of God would encounter him. Pedí que la presencia de Dios tuviera un encuentro con él. And it was in that moment Y era en ese momento that man was healed. que ese hombre fue sano, Because I said, Lord, encounter him. porque le pedía al Señor que tuviera un encuentro con él. I've seen this multiple times He visto esto múltiples de veces. where I didn't have to pray for healing, No tuve que orar pidiendo sanidad, but there's a place, pero hay un lugar, there's a secret place. hay un lugar secreto. Psalms 91 talks about a secret En place. Salmo 91 se refiere a un lugar secreto, It says, for he who dwells in the shadow. aquel que Oh, mora Almighty. bajo la sombra del Omnipotente. That same word shadow in Hebrew, Esa misma palabra en hebreo, sombra, it means image. significa imagen, It's an image. una imagen. So you're dwelling in the image of God. Estás morando en la imagen de Dios. And when you're in that place, Cuando estás en ese lugar, every sickness must bow down. toda enfermedad debe arrodillarse. Every anti-God thing must bow. Cada cosa que es anti Dios tiene que arrodillarse. There's a literal place of the spirit Hay un lugar del Espíritu
that we all have access to, que todos tenemos acceso, but very few want it. pero muy pocos lo quieren. They're okay with just coming on Sundays. Están bien con solamente ir los domingos. He wants you to dwell, not visit. Quiere que mores, que no visites. He's not looking for visitors. No quiere visitantes, He's looking for dwellers. aquellos que pueden morar con él, habitar. This is the desire of the Father, that we dwell with him. Este es el deseo del Señor, que nosotros podamos habitar con él. So in this training, we will learn strategies and how to take over territory. En este entrenamiento vamos a cubrir estrategias y cómo proclamar, ¿verdad?, victoria sobre el terreno. When we apply scriptures to situations Cuando aplicamos las escrituras a situaciones and we study the parables that Yeshua shares with us, y estudiamos las parábolas que el maestro enseñó, we learn how to take over territory. aprendemos cómo, ¿verdad?, tomar control de territorio. Hermana I don't Pitaya, know if you remember this one, Edgar. Right here in our neighborhood, off of Long Point, there was a huge flea market. It was called the New Flea Market for 40 years. aquí en nuestra vecindad había una pulga que se llamaba la Nueva Pulga por 40 años. This was home to a lot of witchcraft. Era casa de mucha hechicería. So one year, the Lord put it in my heart to do a prayer walk down that street. Hasta que un día el Señor puso en mi corazón orar por esta calle And I stopped in front of the flea market y paré enfrente de la pulga de este local and I spoke to the building y empecé a hablarle al edificio and I said, "Come down." y le dije, tienes que caer, cae. 3 months later, 3 meses después that was a parking lot. lo habían convertido en un parqueadero. Without warning, Sin aviso, the entire flea market shut down. sin aviso, todo el local fue apagado. Bulldozers came and turned the whole building into a big parking lot. Vinieron los de demolición, destruyeron y convirtieron este lugar en un parqueadero, un estacionamiento. Again, this is something that we've seen several times Esto es algo que hemos visto muchas veces when we're taking territory. cuando estás reclamando ese territorio. The mission La to misión, win, the mission to win, rather the mission for us to serve God, for the kingdom of God is already won. The mission's already over. It's done. It's done. la misión de servir en el reino ya ha terminado, ya está ganada. The enemy is defeated. El enemigo está derribado, vencido. Our job here, guys, everyone, Nuestro trabajo aquí, mis amados, todos, is to win souls. es ganar almas, Win souls. ganar almas. We are to bring people from darkness into the kingdom of light. Estamos para sacar a gente de la oscuridad al reino de Dios, donde hay luz. Today, there is a veil over a majority of people in this world have a veil over their faces. Even a lot of people in the church. Ahora en día hay muchas personas que tienen un velo en sus caras, en sus ojos, incluyendo gente en la iglesia. If you were to ask a Muslim who doesn't really keep up with Muslim practice, why are you Muslim?
Si tú le preguntas a un musulmano que en realidad no mantiene esas prácticas musulmanes, que por qué tú eres un musulmano, because that's how they were raised. porque así fueron criados. If you ask a Christian brother or a sister who doesn't serve God, but they still go to church, why are you a Christian? Si tú le preguntas a un creyente, a un cristiano que no hace nada más que ir a la iglesia, ¿por qué tú eres un cristiano? Because that's how they were raised. Porque así fueron criados. Wow. It's just living a life that you were taught, but you were never taught the love of the Father. Es una vida que estás viviendo solamente porque te las enseñaron, pero no te enseñaron el amor verdadero de Dios. Aleluya. When you've been touched and moved by the love of the Father, Cuando tú has sido tocado y movido por el amor del Padre, you're never going back. nunca vas a regresar. A desire in you will never go away until you start serving and winning these souls. Ese deseo nunca se te va a ir hasta que tú empieces a servir y ganar almas para Cristo. But this veil was inherited to the people. Pero este velo fue herencia a la gente. This is how the Muslim child and the Christian child never grew up really serving. They just go and they claim to be, but they never experience. Así es como hay cristianos y musulmanos que desde niños solamente fueron a la iglesia, pero nunca han servido para tener esa experiencia máxima. That veil is the spirit of blindness. Ese velo es el espíritu de ceguedad. What follows the blindness is the spirit of death. Lo que sigue de ser sordo, de no escuchar. Now, this is what causes people to ignore the gospel message. Esto es lo que causa a la gente que ignoren el mensaje del evangelio. You could have the greatest preacher in the world. Puedes tener al predicador más bueno del mundo, You can have the greatest teacher, the greatest worship band in the world performing. el maestro más bueno, ¿no? Aquel grupo de alabanza más bueno del mundo. But there's people in there that have a veil, a spirit of blindness and deafness that will not receive that message. Pero hay personas que tienen un velo de ceguedad y de ser sordo que no van a poder recibir ese mensaje. And that inheritance of blindness and deafness, the power comes from the devil. Y esa herencia de ser sordos, ¿verdad? Y cegados viene del enemigo. But Andrew, how can you say the devil has power? Pero Andrés, ¿cómo tú puedes decir que el enemigo tiene poder? Let me share. Déjame enseñarte. In the book of 1 John, chapter 5:19. You getting there, brother? Yes, sir. We're there. 1 John 5:19. I'm going to read it first. Go ahead. It says, we know that we are of God. We know this. We know that we are of God. Sabemos que somos de Dios. It says, and the whole world, not part, the whole world Y el mundo, no parte, sino que el mundo entero lies in the power of the evil one. está bajo el maligno. It says the power of the evil one. Y el mundo entero está bajo el maligno. I'm reading the King James Version. Okay, now we can't be ignorant. I know some people say, oh man, that, a lot of people don't understand that the devil has been given power. Hay mucha gente ignorante, hay gente que no entiende que también el enemigo se le ha dado poder. Dios, ¿verdad? The enemy doesn't have all power.
El enemigo no tiene todo poder, no es todopoderoso. No. No. Always keep in mind, he came to kill, steal, and destroy. Siempre mantén en mente que él vino a matar, robar, ¿verdad? Matar, robar y destruir. But we have a weapon that is very great, the double-edged sword. Pero nosotros tenemos una arma que es poderosa, la arma de doble filo, espada de doble filo. Everywhere you swing it, it does damage. Donde quiera que tú lanzas aquella palabra, causa un efecto. You can go to Ephesians 6. And Ephesians 6 tells us about this double-edged sword. Okay? En Efesios It's 6 part nos part of habla our armor. que es parte de nuestra armadura. Now, Edgar, you and I, Kobe, you and I, okay? The Bible says in Corinthians 3:8, 1 Corinthians 3:8, it says, now he who plants and he who waters work as one. Somos uno. Aleluya. Go ahead. Now he who plants and he who waters work as one. Aquel que siembra y aquel que, ¿verdad?, da el agua, trabaja como uno. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. But each will receive his own reward according to his labor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. You see how there's a distinction. You have one who plants and one who waters. ¿Ves cómo hay una distinción? Que hay alguien que planta y alguien que riega. You can't get mad at somebody if they don't do it like you. Some are called to plant, some are called to water. No te puedes enojar si alguien no lo hace como tú. Unos son llamados a plantar, otros son llamados a regar. The Lord gives an example of plants here with the watering and the seeds, right? El Señor nos da un ejemplo aquí con el plantar la semilla. From Genesis to Revelations, Desde Génesis a Apocalipsis, the scriptures compare us to plants. la Escritura nos compara a nosotros con plantas. These two things are very similar, us and plants. Somos muy similares, nosotros y las plantas. In the book of Matthew, chapter 13, En el libro de Mateo, capítulo 13, Yeshua gives us a story about truth. Jesucristo nos da una historia de verdad. Starting with verse 3. Empezando con el versículo 3. This is a parable. Esta es una parábola. Parábola del sembrador. It says, saying, behold, a sower went out to spread some seed. As he was scattering the seed, some seed fell on the road, and the birds came and ate it up. Is this verse 3? Verse 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó. Yeah, go ahead. Others fell on rocky road, Parte or they cayó, didn't have much soil. parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, They sprang up immediately y brotó pronto, because the soil wasn't deep. porque no tenía profundidad de tierra. But when the sun came up, they were scorched, and because they had no roots, they withered away. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Other seeds fell among the thorns, and the thorns grew and choked them out. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. But others fell on good soil and were producing fruits. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60. They yielded a crop 100-fold, some 60, some 30.
Y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. He who hears, let him hear. El que tiene oídos para oír, oiga. So we see a few examples of planting seeds. Aquí vemos un par de ejemplos que habla sobre plantar semillas In different places. en diferentes lugares. Now, ask yourself, Ahora pregúntate, man of God, woman of God, pregúntate, hombre de Dios, mujer de Dios, how many people have you ministered to or tried to minister to, but they just couldn't get it right? ¿a cuántas personas trataste de evangelizar pero no les funcionó, no pudieron captarlo? There's times I can't even get it right. Hay veces donde ni yo puedo hacer que esa persona, ¿verdad?, capte todo, que funcione, Especially family. especialmente familia. They ain't trying to hear it. No quieren escuchar. Okay. But the one among the thorns, this is the one who hears the word, Pero aquel que está con espinos, este es el que escucha la palabra, but worries about the world and seductions of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. What verse is this? 11? No, this is when Yeshua begins to describe the parable now. Okay. Okay, so what he's saying is the people that we've ministered to that became very excited about I'm going to church. I went to church for 3 weeks already in a row. I'm going to church. All of a sudden they fall away. Aquella gente que en algún momento estuvo emocionada, estoy yendo a la iglesia, en 2-3 semanas regresan a lo mismo. And I'm sorry, brother, this is coming out of verse 19. Okay, when he's describing what each one of those parables mean. Aquí está explicando, Jesús explica qué significa esta parábola. Let me read 19. Go ahead. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Go ahead. Keep on reading. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Okay. He receives it with joy. But then what? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aleluya. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Now, I'm going to share with you a word. And Edgar, you're going to have to Google this word. Translation is called tilling. 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 Because we need an exact translation of this. How about in the chat? If you know what tilling is, let me know. ¿Alguien sabe Tilling, qué significa yes. tilling? What is tilling? Very, very specific word. And we need an exact translation for tilling. Embaldosado. In tilling, if you're not a gardener like me, I was never a gardener. But when I started to read the scriptures, gardening came alive in me when I see that the Lord compares us to plants from Genesis to Revelations. Yo nunca he sido un jardinero, pero aquí podemos ver cómo Jesús nos compara a plantas desde Génesis a Apocalipsis. And when he talks about tilling the field, there's a reason why. Cuando Él nos está diciendo de tilling la tierra, hay una razón por la cual nos dice esto. Let me look for it, hold on. So tilling. En Spanish sería embaldosado.
Is that it? Dice, como un pavimento o suelo que está cubierto con baldosas, también hace referencia a la acción y efecto de colocar dichas baldosas. Where's that scripture where it talks about tilling? It should be right there and in the same chapter when he's describing. Let me look up the actual. Okay. You find it? I got it. Now let me translate it to Spanish. Voy a traducirlo a español. Un momentito, mis amados hermanos. Estamos hablando de la tierra ahora, que Cristo nos habla de la tierra. And I'm going to read it. Lo voy a leer. Dice, la labranza es la práctica agrícola de desmenuzar, aflojar y remover el suelo para prepararlo para la siembra de semillas. Aleluya. We were just talking about this, brother. There we go. Let me say it again. La labranza es la práctica agrícola de desmenuzar, ¿verdad? Aflojar y remover el suelo para prepararlo para la siembra de semillas, la incorporación de nutrientes y la eliminación de malas hierbas con el fin de asegurar un crecimiento óptimo de los cultivos en un contexto bíblico y espiritual. A menudo se considera una metáfora del cultivo del corazón humano para hacerlo receptivo a la palabra de Dios. Where's that address at, brother? This is just I translated into Spanish. I linked it to spiritual language, and this is what I came up with. Okay. Now, if you read the book of Matthew and actually all the Gospels, and Sí. you see when Yeshua was talking about these parables, Si tú lees el libro de Mateo, de hecho todos los evangelios, vas a ver estas parábolas. you're going to hear these parables and you're going to see where Yeshua he emphasizes on tilling. Vas a ver cómo él habla mucho de preparar la tierra. Let me ask you, brother, what are we made out of? ¿De qué somos hechos? Aleluya. De What are we made out of? Polvo, dirt, Dust of the earth. la tierra, polvo de la tierra. Amén. Of the earth. So he's saying, now tilling the earth, you see the big tractors in the fields, and they got spikes, and they tear up that dirt. Entonces la labranza de la tierra, ¿no? Tienen estos troques, estos camiones que tienen picos en las llantas, ¿no? Para ir preparando la tierra que está destruyendo, está desmenuciendo, aflojando. They're ripping it up. Está desmenuzando. Like the tractors, yes. They're ripping up that dirt. Los tractores están rompiendo la tierra. Unless you're ready to ruffle up some feathers, you can't plant no seeds. Al menos que tú estás dispuesto a soltar unas plumas, no puedes plantar semillas. Now, how do we till the field? How do we till the community that we live in? ¿Cómo podemos desmenuzar la tierra de la comunidad, no? La labranza, el proceso de labranza, de desmenuzar la tierra, el terreno de nuestras comunidades. ¿Cómo lo hacemos? You think just setting up an outreach and passing out flyers and invitations, you think that's tilling the field? ¿Tú crees que solamente haciendo un alcance evangelístico y pasar volantes y ponerte ahí estás desmenuciendo la tierra? Aleluya. All that's really going to do is get you tired, hungry, sleepy.
Eso lo que va a hacer es que te va a cansar, te va a dar hambre y te va a dar sueño. You might talk to 100 people Pueda que hables con 100 personas and you might get one person y solamente una persona to come to church with you. va a venir a la iglesia contigo. Aleluya. Let me tell you, when we sit together, Déjame decirte que cuando nos sentamos juntos, when us as believers, cuando nosotros como creyentes we cry out to the Lord together, lloramos y clamamos al Señor juntos, we walk the neighborhood in silence, caminamos la vecindad en silencio, we take authority over the ground, tomamos autoridad sobre la tierra, we come together and we intercede for the community. nos unimos y intercedemos por la comunidad. This could take weeks, months. Esto puede tomar semanas, meses. Before you talk to a single person outside, Antes de que tú hables con una persona en las afueras, you have to till the field. tienes que desmenuzar la tierra. You have to arrest the enemy. Tienes que arrestar al enemigo. Because the enemy has a hold on the community. Porque el enemigo tiene a la comunidad atrapada. When we intercede, we're not praying for ourselves. Cuando estamos intercediendo, no oramos por nosotros mismos. The moment you talk about I, En el momento donde hablas de yo, the intercession stops. la intercesión termina. Interceding is not praying for self, it's praying for others. Intercesión no es orando por ti mismo, es orando por otros. Every time you sit at home and you're praying for your neighborhood, your community, you're walking the streets in silence. Cada vez que tú intercedes por tu comunidad y estás caminando calles, es en silencio. Tilling the field is a very crucial part of ministry. Desmenuzando la tierra es una pieza muy importante en el ministerio. I don't care how many flags and banners you wave and you walk outside and it's not tilling the field. All you're doing is throwing seeds on rocky ground. No me importa cuántas banderas tú quieres sacar a las afueras y moverlas lado a lado en el aire. No importa qué tanto tú hagas eso. Todas las semillas las estás botando en cemento. These are the parables that Yeshua speaks about. Estas son las parábolas que el Mesías Yeshua hablaba. Very few people want to do the intercession part. Muy poca gente quiere hacer la parte de intercesión. Aleluya. They just want the part of being noticed outside in the streets, giving stuff away. Quieren la parte de ser notados por los demás, dando cosas en las calles. But it's in the intercession Pero es en la intercesión where we see the victories of God. donde vemos la victoria de Dios. It's when you're interceding that you go into that secret place. Es cuando estás intercediendo que entras a ese lugar secreto. You're dwelling in the image of the Father. Estás habitando en la imagen del Padre. Now, when you Ahora, go, ahora cuando sales, we hear about Peter in the Bible and his shadow, people were getting healed. escuchamos cómo la sombra de Pedro, con tan solo pasar por ahí, la gente era sanada. It wasn't because Peter was giving away food or because of what he knows about the scripture. No era porque Pedro estaba dando alimentos o por lo que sabía de las escrituras. It was because he was dwelling in the secret Era place. porque estaba habitando en aquel lugar secreto. I'm not saying
I'm not talking bad against giving away things. Our ministry, we feed thousands of people. No estoy hablando mal de las personas que dan. En el ministerio que Dios me ha dado, hemos dado de comer a miles de personas. But what I'm talking about is dwelling in the secret place. Pero de lo que estoy hablando es morar, habitar en ese lugar secreto. I want you to be successful in your walk. Quiero que seas exitoso, exitosa en tu caminar. Very few people want to stay behind and pray. Muy poca gente quiere quedarse atrás para orar. Brother, do you remember when we went to another friend of ours' house? Mi hermano, ¿recuerdas cuando fuimos a la casa de un conocido? There was maybe 20, 30 people hanging out at this house. Drugs everywhere, prostitutes in and out of the house. Había como 20, 30 personas en esta casa y había sustancias, prostitutas y de todo en este lugar. And do you remember we stood out front in the yard, invited by the homeowner to preach? ¿Y te acuerdas cuando el dueño de la casa nos invitó adentro a predicar? Aleluya. He said, I don't care if they like it or not, this is my house. Y nos dijo, no me importa si les gusta o no, esta es mi casa. I thought I had a message to share with everybody. Pensé que tenía un mensaje para compartir con todos, But the Spirit took over. pero el Espíritu tomó control. Do you remember? ¿Recuerdas? I remember, brother. Recuerdo. And we saw a move of the power of God in that moment. Y vimos un mover grande en ese momento. Pastor Ana, Dios te bendiga. Un abrazo. A chapter before in Matthew 12:29. Un capítulo atrás, en Mateo 12:29, Says, how can we enter a strong man's house and carry off his property unless he first ties up the strong man? Then he will thoroughly plunder his house. Go ahead. ¿por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Don't forget, the enemy has legal right to your bloodline Que until no, you've repented and given your life to the Lord. You're still operating under what your forefathers have done. que no se te olvide que el enemigo tiene el poder de tus generaciones, de tu linaje. Es por eso que vivimos en pecado. I was an inheritor of my parents' sin. Yo heredé el pecado de mis padres. It wasn't until I rebuked those things and I renounced those things No era hasta que los reprendí y los rechacé, los renuncié, that I've been set free. que yo fui libre. In your neighborhood, in your community, a strong man is the high-ranking spirit in your neighborhood. En tu vecindad, aquel hombre fuerte es un espíritu en aquella comunidad, en tu comunidad. For example, Por ejemplo, if you see prostitutes in your neighborhood, si tú ves prostitutas en tu vecindad, then there's a spirit of lust in that neighborhood. entonces hay un espíritu de lujuria en esa vecindad. So then you pray against that spirit of lust. Entonces tú oras en contra de ese espíritu de lujuria. Not just you don't pray against the prostitutes, they're operating under the spirit.
Tú no oras en contra de las prostitutas, ellas están operando bajo el espíritu What spirit? de lujuria, The spirit of lust. el espíritu de lujuria. Aleluya. Amen. Praise God. When it comes to the people, always pray against, or rather, pray for their conversion first. Pray that they be converted. Pray that they accept the love of the Father, that the presence of God will come upon them first. Cuando tú oras por una persona, ora para que ellos sean convertidos primero, que sean convertidos, no al Señor primero. I'm going to give you this one example. Les voy a dar un ejemplo. If you're praying for God to give you a sign, and you say, let 3 red cars pass in front of my house, God, and I know it's you. Si tú estás orando y le estás pidiendo una señal al Señor, Señor, que pasen 3 carros rojos frente a mí y seré que eres tú, sabré que eres tú. Does God hear your prayer? Yes. ¿Será que Dios escucha tu oración? Sí. But guess who else hears you? Pero ¿sabes quién más te escucha? The enemy. Aleluya, el enemigo. And guess what? ¿Y qué crees? You'll see 3 red cars. Vas a ver esos 3 carros. And now you think Y ahora tú piensas this is from God. que esto es de Dios. See, because you're just asking. Now in the book of James, it says you're asking with wrong motives. ¿Ves? En el libro de Santiago nos dice que estamos pidiendo con los motivos incorrectos. Because you wanted something. Porque querías algo. But when you're in the secret place and you're dwelling in his shadow, Pero cuando estás en el lugar secreto y estás habitando bajo su sombra, his desires become your desires. sus deseos se convierten en tus deseos. Now your motives are his motives. Ahora tus motivos son motivos de él. Dios te bendiga, Rosy. Bienvenida. Aleluya. Amen, amen. Cristo vive. Aleluya. ¿Cómo se sienten mis amados hermanos? El resumen de ahorita que podemos ver es que es importante desmenuzar la tierra, ¿no? Es importante orar primero. Una vez yo recuerdo que un joven aquí en la vecindad de nosotros fue desvivido. Entonces organizamos una caminata. I'm talking about the prayer walk, remember? Yes, sir. And you and I, we walked right here across the street. We were praying. Yeah. Y nosotros, antes de hacer esta caminata de parar la violencia, ¿verdad? Y convertirnos a Dios, primero salimos a orar para ir preparando la tierra, el terreno. Así que la próxima vez que nosotros somos una comunidad cristiana y la familia Juan 3:16, cuando tengamos el poder de la organización entera de armar un evento en el centro de Houston para hacer de bendición con las personas que no tienen hogar, vamos a armar un plan primero, ¿verdad? Salir a orar por esa esquina, por ese puente, por esa tierra, y después llegamos, ¿verdad?, a hacer la obra del Señor. Así que mis hermanos de Houston van a tener que salir. Mi hermana Mary, vámonos en el nombre de Jesús. You know, I think real quick too, the Thanksgiving we did a few years ago with Brother Ben before he passed away.
Quiero hablar de un alcance que hicimos en el Día de Acción de Gracias antes de que nuestro hermano Ben falleciera. One thing about that event, so the Lord put it in my heart to feed 1,000 people. Algo de ese evento que el Señor puso en mi corazón es alimentar a 1,000 personas. And the community that I spent years on my face crying for their salvation. Y la comunidad que yo pasé mayor de mi tiempo estaban llorando por salvación en mi cara. And how does a standalone ministry like ours feed 1,000 people with no financial backing, no church backings from anybody, just a standalone ministry? Como un ministerio, aleluya, hablando como Juan 3:16, somos una comunidad cristiana que no tenemos aquel apoyo de organizaciones, de iglesias fuertes, porque lo hay. Y quiero decir esto, I just want to say this real quick. Hay unas ayudas para iglesias que ellos te dicen, te vamos a ayudar, pero tienes que llenar este formulario por mes y lo tienes que enviar y tienes que poner a cuánta gente tú bautizaste, alabado sea el nombre del Señor. Y sabes qué hace la gente que reciben esta ayuda de estas organizaciones, mienten, ¿verdad? En cuánta gente bautizaron. Y no solamente eso, para no mentir, ¿sabes qué están haciendo? Se ponen a bautizar a niños de 7 años, de 5 años y ahí tienen la fila de niños de 5 años, de 7 años y pasen y bautizados, ¿verdad? Los bautizan y después llenan este formulario. ¿A cuántos bautizaste en este mes? 30 almas. Entonces estas organizaciones religiosas que tienen respaldo financiero les dan el dinero mensual. Nosotros no hacemos eso, mis amados hermanos. No mentimos, no bautizamos a niños para recibir esa ayuda. Alabado sea el Rey. El pueblo de Cristo son los que se unen. Amen. Nosotros somos los que nos unimos. Amen. Amen. Aleluya. So we got to experience this miracle of when Yeshua and the disciples fed the 5,000. Aquí We podemos got to experience that miracle. experimentar, ver, ¿no? Cuando Jesús alimentó a 5,000, fue un milagro. We fed over 1,000 people. Nosotros alimentamos a más de 5,000 personas. The target wasn't just to give people food. La meta no era solamente darles comida a la gente. No. It No, was to get in their homes so that we could pray. era entrar en sus casas para que pudiéramos orar. We made over 120 turkeys Hicimos más de 120 pavos with all the sides and desserts. con todos los acompañantes y postres. Santo. I probably slept 4 hours the whole week Creo que solamente dormí 4 horas toda la semana. Aleluya. preparing this food Preparando esta comida so that I could get inside their home and pray. para que pudiera yo tener acceso a sus casas para orar. When they see us bringing this food, they invite you in. Say thank you. Cuando te miran traer comida a la puerta de su casa, te dicen gracias, pásale. Now we're inside of their territory. Ahora estamos dentro de su territorio. Now we can pray. Ahora podemos orar. We've tilled the field by preparing this food. Ya desminuciamos aquella tierra preparando esta comida. Now we're inside their home, in their dwelling. Ahora estamos en sus viviendas donde ellos habitan. And greater is he that is in us than he that is in this world. Y más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Do you see it a little bit right now? Can you see it? ¿Puedes verlo un poquito? ¿Alguien puede verlo un poco? We're taking back territory. Estamos tomando de regreso territorio. Till the field that we can get inside
Desmenuza la tierra, prepara la tierra para poder entrar. It's not the stuff. No son las cosas, It's coming inside their home. es entrar a sus casas. This is not half. This is maybe a quarter of what I have to share. Esto no es ni la mitad, es como un cuarto de lo que tengo para compartir. Brother Jacoby, we're going to have to do this on the next one. I see it's almost 10 o'clock. It's getting late here. Amén. But brothers and sisters, it's been a blessing. We're a quarter of the way there. Mis amados hermanos, ha sido una gran bendición. No ha sido la mitad, estamos ahí a un cuarto apenas. There's so much more Hay mucho más that we need to go over and cover so that we can all go back into the communities, go back into the streets, take claim for the glory of God. Hay mucho más que debemos repasar para que podamos preparar la tierra y ir y reclamar ese territorio para la gloria de Dios. Amen. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Aleluya. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, damos la gloria a Dios por la vida del pastor Andrew o Andrés. Yo le voy a llamar Andrés. Óyeme. Así que ahí pudimos ver cómo nosotros somos, Cristo nos hace referencias a las plantas, ¿verdad? Y qué importante es nosotros tirar esa semilla en una tierra que ya fue preparada. ¿Cómo fue preparada? Con intercesión, con preparación, con acción, ¿verdad? No solamente ir a hacer, sino que hubo un acto que preparó la tierra, porque si tú te pones a tirar semillas en cemento, en el pavimento, en el concreto, en la madera, nada va a crecer, ¿verdad? Pero si la tierra está preparada, entonces la semilla puede crecer. Mis amados hermanos, preparen la tierra espiritual con sus familias, en sus casas, ¿verdad? Primeramente con casa, con sus familias, con los cercanos de ti, en tu trabajo, en tu escuela, donde tú habitas, amén, donde te la pasas. Prepara el ambiente, ¿verdad? La tierra, para que la semilla, cuando sea plantada, alguien más pueda regar, ¿verdad? Y Dios es el que da el crecimiento. Amen. Aleluya.